¿La OTAN puede entrar en guerra con Rusia en las próximas horas? En Europa se está analizando la posibilidad de activar el artículo número 5 de la alianza que pretende defender a un país del bloque de ataques enemigos. Somos la alianza militar más fuerte de la historia del mundo y vamos a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros aliados, tanto Canadá, Estados Unidos, nuestros aliados en Europa. Cada centímetro de nuestro territorio debe estar protegido. ¿Por qué se los estamos diciendo? El contexto es el siguiente. La noche del 28 de mayo a la madrugada del 29 se reportaban ataques masivos desde Rusia contra Odessa, en Ucrania, al parecer por los ataques que había perpetrado el ejército de Kiev, que habrían dañado a una corbeta rusa de la clase Buyam. Y todo esto se tensaría cuando minutos más tarde, a la madrugada del 29 de mayo, se conocía la noticia de que un dron oficialmente pues no se admite que es ruso por parte de la Federación, pero que se analiza la procedencia desde Rusia por parte de Rumania, puesto que el dron es tipo Shahed, incursionó en Rumania y cerca de la frontera terminó impactando en un edificio de apartamentos. Y esto es algo que ha encendido las alarmas en todo el bloque europeo y con Estados Unidos. La pregunta, ¿es este un incidente que llevará a que se reproduzca una guerra entre Rusia y la Federación? Vamos a entrar un poco más en contexto de esta información y que está caliente, que ha puesto un tono muy alto las tensiones sobre una posible respuesta que se esté preparando desde la OTAN contra Rusia y obviamente la respuesta que estaría preparando Rusia en caso de alguna procedencia de ataque, de algún tipo de agresión por este supuesto ataque ruso a Rumania, en el caso de que se corrobore de que sea el dron de procedencia rusa. O estamos hablando que en este caso posiblemente estamos enfrentándonos a un ataque de falsa bandera. Lo primero que tenemos que remitirnos es en el campo de batalla, porque en la madrugada del 29 de mayo el ejército ruso estaba realizando sendos ataques en la zona del Oblast de Odessa con artillería pesada y aérea, entre ellos gran cantidad de drones que estaban castigando a las fuerzas ucranianas por las acciones que dañaron a un buque de guerra de la Marina de Rusia. En paralelo, en Rumania se daba la orden de poner en vuelo a 2 aviones F-16 con el fin de hacer seguimiento a los ataques rusos en Odessa, y en vuelo también fue puesto un helicóptero especializado para el derribo de los drones, que el único objetivo que tenía estas aeronaves de patrullaje rumano era no permitir que cualquier dron o avión hostil tuviera permitido el paso y violara la soberanía de este país en Europa. Y esto por supuesto ha puesto en revuelo a la OTAN. El dron expuesto aparentemente ruso impactó contra un edificio de apartamentos residenciales en Galați, zona fronteriza con Ucrania. Según los informes de los medios locales, en Rumania el incidente deja a 2 personas heridas y se tuvo que evacuar el edificio varias horas por seguridad de los mismos residentes. ¿Qué se dice en Rusia de este incidente? Veamos qué está pasando en el Kremlin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió información sobre el incidente ocurrido con un dron en territorio rumano, confirmó este viernes su portavoz Dmitry Peskov. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Galați, donde un vehículo aéreo no tripulado dañó el techo de una vivienda y causó a 2 heridos. Las autoridades del país atribuyeron la responsabilidad todita a Rusia, aunque no presentaron las pruebas. En un comunicado, el Ministerio de la Defensa rumano señala que movilizó a 2 cazas F-16 y un helicóptero IR-330 Sokat de la Fuerza Aérea después de que sus radares detectaran la presencia de drones cerca del espacio nacional. Sin embargo, no detallaron por qué el aparato que impactó contra el complejo residencial no fue interceptado. El presidente de Rumania declaró al cónsul general de Rusia persona no grata y han cerrado esta instalación diplomática. La guerra de agresión rusa ha cruzado un nuevo límite. Un dron ruso atacó una zona densamente poblada en Rumania, hiriendo a civiles en territorio de la Unión Europea. Nos solidarizamos plenamente con Rumania y su pueblo mientras seguimos reforzando nuestra seguridad y disuasión, especialmente en nuestra frontera. Continuaremos aumentando la presión de Rusia y estaremos preparando el 21º paquete de sanciones, era lo que decía Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Por su parte, Rumania acusó a Rusia tras el impacto del dron en una zona residencial cercana a la frontera. El incidente deja 2 personas con heridas leves. La OTAN y la Unión Europea han condenado lo ocurrido, expresaron su respaldo a las autoridades rumanas. El artículo 5 de la OTAN, en cambio, permanece más apagado que las líneas rojas de Occidente. Por su parte, Pedro Sánchez ha dicho lo siguiente respecto a este incidente. Mi
Mi más firme condena la incursión y la explosión de un dron ruso en territorio rumano. La plena solidaridad con los civiles afectados, con Rumania y su pueblo. Las violaciones del derecho internacional por Rusia son inaceptables. España sigue comprometida con el flanco este y la seguridad de sus aliados. Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, se ha pronunciado, ha dicho que los países europeos son partícipes directos de la guerra contra Rusia. Por eso, al igual que el atentado contra Starovex allí en Luhansk, toda la clase de escoria de basura como Ursula von der Leyen, el presidente de Francia Emmanuel Macron, nombra a Boris Johnson, son igualmente responsables, sin mencionar que el dron sea ruso. Publica un mensaje a los ciudadanos en Europa, a los ciudadanos europeos y del mundo. Deberían darse cuenta de que sus autoridades han iniciado una guerra unilateral con Rusia, así que estén atentos y no se sorprendan por nada. Y cierra diciendo que ya saben a quién tienen que dirigirse a preguntar el porqué de las cosas. La prensa rumana también está cuestionando las operaciones de patrullaje por parte de las aeronaves puestas en el aire en el momento de los ataques de Rusia a Odessa y que el dron se desvió a Rumania. ¿Y por qué el dron no fue destruido? Porque ingresó al espacio aéreo de Rumania. El alcalde de Galați respondió que temieron haber derribado el dron con un misil aire-aire y que hubiera causado más destrozos. Así era como el ejército rumano, el jefe, el comandante, hablaba de lo sucedido. Ir fuego. Escuchen. Aeronavelor au fost autorizați să angajeze ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și pentru obiectivele din zonă. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiul aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine, despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Toate datele disponibile au fost deja analizate pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță. Y después viene el ejército, dice que los pilotos tenían la orden de derribar el dron, pero se abstuvieron para evitar daños, además porque no sabían si el dron era un dron de ataque o era un señuelo. În timpul atacului asupra infrastructurii portoare ucrainene au fost aplicate procedurile prevăzute pentru astfel de situații, inclusiv alertarea și decolarea aeronavelor aflate în serviciu de luptă poliție aeriană, respectiv 2 aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Fetești și o aeronavă ER-330 Puma Socat. Piloții aeronavelor au fost autorizați să angajeze ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și pentru obiectivele. Sin embargo, es curioso otro momento en el que la prensa cuestiona al alcalde de esta población rumana. Fue cuando le preguntaron que cómo era que sabía que era un dron ruso y si la guerra electrónica de Ucrania le hubiera hecho perder el rumbo y hacerlo estrellar en esta zona, en Galați. El alcalde simplemente respondió que esto estaba en investigación y que muy pronto llegarían las respuestas a estas preguntas de los medios, obviamente obviando los cuestionamientos aleatorios de los periodistas y no poniendo una postura en una narrativa que lo dejara mal parado en el público. Sin embargo, hasta la hora que estamos grabando el video, toda la responsabilidad desde Europa recae sobre Rusia. De hecho, esa fue la misma conclusión por parte de la máxima representante de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que culpa a Rusia no solamente en este incidente, sino de los ataques de Ucrania con drones a Letonia, que igualmente dijo que este incidente todo era culpa de Rusia. Todo porque Rusia es el culpable de la guerra en Ucrania. Dicho esto, ¿creen ustedes que la OTAN quiera enfrentarse directamente a Rusia por este incidente? Seguramente muchos estarán pensando en que sí debe haber alguna respuesta y victorean que se debe de acceder a un conflicto de esta magnitud y llevar a la OTAN y a Rusia a una guerra directa. Aunque Rusia no ha desmentido que sea un dron ruso el causante de esta máxima tensión, no se descarta que presuntamente Ucrania también esté detrás de alguna maniobra de falsa bandera. Repito, no existe la información que corrobore esto a esta hora, pero la Unión Europea culpa a Rusia del incidente y desde que la Unión Europea no han dicho tampoco si a través de la OTAN se va a activar el artículo número 5 de la Constitución o de la Fundación que pretende pues defender a un país de la OTAN de un ataque de algún país enemigo. Están diciendo que van a reforzar la frontera para evitar este nuevo tipo de incidentes y consideran que esta escalada es inaceptable y que ha traspasado las líneas rojas y aumentarán pues la presión con sanciones a Moscú. La OTAN dice que está firme en la defensa del territorio europeo y han llamado al presidente de Rumania diciendo
diciéndole que están preparados para defender el territorio de la OTAN, sin mencionar que se active el artículo número 5 de la fundación. El impacto contra una vivienda residencial volvió a encender las alarmas en la región por el riesgo de una expansión del conflicto militar más allá del territorio ucraniano, y desde la OTAN pues también está la fuerte reacción condenando la influencia de Moscú y expresan preocupación por el nuevo incidente que afecta directamente a uno de sus miembros. El hecho aumenta la tensión internacional en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y reabre el debate sobre los riesgos de una mayor escalada regional de mayores dimensiones. Hasta la hora no se ha dicho si van a activar el artículo número 5, si Europa va directamente en una guerra contra Rusia. Entonces vamos a estar muy pendientes porque este tema está caliente y vamos a ver cómo procedería Rusia en caso de que decidan responder con alguna acción militar frente a lo que ellos están catalogando como una acción hostil por parte de Moscú con el incidente del dron allí en Galati. Noticias internacionales.